vosotros, hermanos. Tomen su asiento, de favor. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 11. Verso 25. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Y qué más, hermano? Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién, hermanos? Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y después dice, hermanos, así: Venid, ¿qué? A mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué más? Descanso para nuestras almas. Bien, vamos a iniciar, hermanos. Bueno, a ver, hermanos, quiero ir con ustedes en lo que tienen esto y quiero checar. Cuando Jesucristo habitó en la tierra, ¿qué encontró? Miren, el sermón de hoy se llama Venid a mí todos los que, ¿qué, hermano? Están cargados y cansados. Hay que aprender en los lados bien, hermano. Oh, ¿sí? ¿Ya estamos, hermanos? ¿Sí? El texto que vamos a ver es este: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, que, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y que más, hermanos. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos, ¿qué pueblo encontró Jesús cuando habitó en la tierra? ¿Qué pueblo encontró? Yo le voy a decir en estas pocas, quiero que me ponga atención para ver si logramos, y yo deseo que Dios hoy mueva nuestro corazón. ¿Está bien? Que quede bien claro, hermanos, que la obra la hace Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros permitimos que Él obre, ¿está bien? Miren, hermanos, Él encontró estas personas. Encontró a personas ciegas. En ocasiones les he explicado que es algo terrible. Si nosotros nos pusieran una venda, ¿cuánto tiempo duraríamos nosotros con la venda? Y si usted está viendo que los demás están riendo, están contentos, están jugando, ¿qué haría usted? Imagínense estas personas. Desesperación, sí, hermanas. Pero también encontró a personas que eran mudas. También ha de ser terrible tener que comunicarse a señas, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué más encontró? Encontró a personas que tenían hambre. Yo les he platicado, muchas veces decimos, es que soy pobre. Y yo le digo, hermanos, pobre es que usted no comió hoy y no comió ayer.
y no tiene para comer en este momento. Estas personas, hermanos, tienen una desnutrición, pero también por el hambre que padecen. Y también encontró a gente desahuciada, gente que ya no tenía ¿qué, hermanos? Esperanza de vida. Pero aún más, encontró este tipo de personas, que en aquel entonces la lepra, ¿qué era? Mortal. Y automáticamente ha de haber sido tremendo, mis hermanos, porque cuando usted tenía lepra, ¿qué tenían que hacer? Lo aislaban. Y yo estuve leyendo un poquito lo que era el valle donde estaban los leprosos, y ¿sabe qué? Los familiares tenían que llevar la comida. Dejaban la comida en el valle de los leprosos, corrían los familiares, pero también corría el leproso, hermanos, para tener que comer. Ha de haber sido espantoso que la persona que más ama usted en la vida, hermanos, no la puede usted tocar. Esas personas estaban ahí. Pero también había personas endemoniadas. Y las vemos en la Escritura. Ha sido terrible. Un día hablaremos de todos estos casos, ¿sí? De que se está pasando. Pero también lo que más me duele es que Jesús no encontró a mujeres, pero encontró a mujeres que iban a ser apedreadas, ¿se acuerdan? Y yo quiero ir con ustedes. ¿Qué pasaba aquí? Es donde nos vamos a ir concentrando. Vámonos a Juan capítulo 9, del verso al verso 2. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué, hermanos? ¿Quién pecó? ¿Este o quién? Para que haya nacido ciego. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces le pregunto a la iglesia, ¿qué pensaban de estas personas? ¿Qué concepto tenía la nación de Israel, de Judá, de estas personas? ¿Que por qué les había sucedido esto? ¿Por un qué, hermanos? Por un pecado. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Imagínense, hermanos, ser ciego y todavía era ¿qué? Y las personas que estaban bien como que se mofaban de la persona y decían, ¿quién pecó? ¿Este o quién? O sus padres. Y muchos en aquel entonces pensaban que la enfermedad, ¿sabe por qué era? Por un pecado que había existido en ellos. Y seguimos avanzando, y aquí está la Biblia está hablando, ¿está bien, hermanos? Pero quiero ir a Juan capítulo 8, por favor. Y aquí es donde vamos a analizar todo. Dice el verso 1 así. Y Jesús, ¿qué dice, hermanos? Se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó él y les enseñaba. Entonces dice la palabra de Dios, ¿los qué, hermanos? Aquí me detengo. Los escribas y los fariseos. ¿Sabe qué habían hecho estas personas con el pueblo de Israel, con la religión israelita? La habían gobernado, la habían sostenido ellos de esta forma, hermanos, la habían apretado de tal manera que ellos gobernaban. Ya no gobernaba la palabra de Dios, gobernaban las leyes de ellos, ¿está bien? Y entonces la aplicaban. Hermanos, ha de haber sido tremendo cuando Jesús está escribiendo, cuando está enseñando y llegan estos hombres. Dice la palabra de Dios así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida. ¿En dónde, hermanos? Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Y léalo usted, hermanos, el verso 5, fuerte, por favor. Y en la ley nos mandó Moisés ¿qué? Apedrear a estas mujeres. ¿En qué verso vamos? 6. ¿Tú pues qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y que más semanas. ¿Es fácil juzgar? ¿Es muy fácil? ¿Es muy fácil ser acusador? Es muy fácil. Pero en esta mañana yo quiero ir, acuérdense el texto base que estamos viendo. Dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Está bien? Pero ¿por qué estoy tocando, hermanos, a la mujer? Porque yo quiero que vean por qué Jesús escribió este verso. ¿Sí me explico? Y es lo que vamos a analizar. Miren, por eso yo le decía, ¿es más fácil juzgar o señalar, hermano? Es fácil señalar y juzgar. ¿Están de acuerdo? ¿Es más fácil acusar que ayudar? Definitivamente, hermanos. Es más fácil decir, es esto, es esto. ¿Es más fácil condenar? Ay, mira, es que está mal por esto, y entonces merece, y hasta tenemos versos de memoria que juzgamos, que qué más, hermanos, que lastimamos y que condenamos a las personas. ¿Sí me explico? Pregunta, todos los que hemos visto esto, ¿la mujer adúltera sabía que estaba mal? ¿Sí? ¿Y sabía qué le iba a pasar? Ha sido tremendo. Yo quería traer esto, hermanos, pero me conmovió. Pero hay unas escenas, si alguna vez ustedes las buscan ver, hay unas escenas reales de cómo apedrean a las mujeres en el Medio Oriente. Las entierran aquí a la mitad para que no se muevan y las apedrean. Los hermanos, los papás, el esposo, los familiares pueden apedrear a las mujeres y no son piedras pequeñas. ¿Sí me explico? Imagínense, hermanas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué esta mujer no sabía que estaba mal? Y aquí está el punto que quiero tratar con ustedes. ¿Cómo le hacía esta mujer, hermanos, para poderse quitar ese mal? Todos la señalaban, todos la apedreaban, ¿están de acuerdo? Todos la juzgaban. Pero ¿qué necesitaba esta mujer? Y a veces hasta todos los que estamos aquí vemos que alguien hace algo mal y se nos hace fácil, ¿qué? Juzgarle, condenarla. ¿Sí me explico? Señalarla. Pero, hermanos, qué difícil es meternos en la persona y tratar de ayudarla para que salga de ahí. Jesús está viendo a esta mujer, ¿están de acuerdo? Están viéndola, la está observando. ¿Qué necesita esta mujer? ¿Ser apedreada y que se quite el pecado? ¿Así van a exterminar el pecado, mis hermanos? No, si mataban a esta mujer, otra mujer lo iba a hacer, otra mujer lo iba a hacer. Lo que Jesús quería es entrar en la vida de la mujer. ¿Sí? Cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Miren, hermanos, trabajados es algo que yo he hecho por mi propia decisión y mi propio esfuerzo. Es lo que yo hago, ¿por qué? Por mí mismo. ¿Sí me explico? ¿Qué encontró Jesús en ese pueblo, hermanos? Personas que estaban sumidas en el pecado. Personas que no glorificaban con sus vidas a Dios. Pero ¿sabe qué? Que ellos querían salir de ahí, pero no había quien les ayudara. Al contrario, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los celotes. Ellos sí. ¿Sabes qué, Señor? Gracias porque me hiciste diferente a ellos. Mire lo que quiere decir venid a mí.
Yo mismo lucho contra mi pecado y no puedo. Romanos 7, verso 14, por favor. ¿Lo tenemos? Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos, dice la palabra de Dios, que la ley, ¿qué es, hermanos? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Eso qué, mis hermanos? Eso es lo que hago. Hermanos de la iglesia, ¿qué nos pasa en nuestra vida? ¿Qué nos sucede a nosotros? Identifiquemos en este momento las cosas que no nos permiten estar cerca de Dios. Identifique una, ¿está bien? Póngala en su frente, póngala en su corazón, póngala aquí, enfrente de usted. ¿Qué no le permite? Pero yo me doy cuenta que eso que no me permite, ¿sabe qué? Me gozo haciéndolo. Me da gusto hacerlo, ¿sí me explico? Entonces Pablo dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿eso qué? Y entonces hay una lucha, y es lo que le está pasando en Juan capítulo 8 a esta mujer. ¿Ustedes creen que ella quiere adulterar? ¿Ustedes creen que ella quiere pecar? ¿Que ella quiere alejarse? Sin embargo, lo hace. Ella necesita una ayuda, pero yo me estoy dando cuenta que ella ha trabajado sola, que ha tratado de quitarse esto. Y Jesús, cuando llega a la tierra, encuentra personas que están siendo juzgadas, encuentra personas que han sido señaladas, pero estas personas no pueden salir del pecado donde están, pero también se gozan del pecado donde están. Verso siguiente. Y si no, dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué, hermanos? Yo sé que en mí está, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué, hermanos? Me vuelvo a detener. ¿Qué luchas tenemos nosotros? Eso es lo que vio Jesús en la persona. Dice, tú estás luchando por algo, pero estás trabajada, ¿sabes por qué? Porque has querido luchar sola. Porque has querido luchar solo. Y la siguiente parte dice así, miren ustedes, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y qué más, hermanos? Y me lleva a ¿qué más? Cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Y entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es lo que quiero tratar con ustedes. Algunos tenemos ya muchos años en la iglesia y seguimos luchando con cosas, ¿verdad? Seguimos luchando con cosas que no nos hemos podido quitar. ¿Qué pasa cuando intentamos una cosa y no nos sale? Cuando volvemos a hacer algo y no nos sale, ¿qué pasa en nosotros? Nos frustramos, nos desmotivamos, nos entristecemos. Así encontró Jesús a estas personas, hermanos.
La palabra trabajados es, por tus méritos has querido vencer, pero ¿qué crees? No has podido. Y entonces viene la consecuencia. Cuando no podemos vencer algo, ¿qué pasa con lo que no podemos vencer, hermanos? Lo traemos cargando, ¿sí? Por eso a veces llegamos desconsolados, llegamos tristes, llegamos sin espíritu, porque traemos carga entre nosotros que no nos hemos podido quitar. ¿Sí? Aquella mujer traía el adulterio y la mujer había luchado, ¿por qué? Yo pienso que ella humanamente había luchado por quitárselo, porque sabía que aquel la conducía a que pecara, que adulterara, a la muerte. Pero no lo logra. No lo logra. Y entonces la traen. ¿Para qué la traen? Yo entiendo el texto, que traen para juzgar a Jesús, para contradecir al maestro. Pero en aquel entonces, ¿qué le iba a pasar a esta mujer? Iba a morir. Y nosotros los que estamos aquí sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Dice la Escritura, es muerte. Pero no nos podemos quitar cosas. Y a veces vivimos con esas coronas en nuestra cabeza. ¿Quién se ha podido quitar el mal carácter de aquí? No, es personal, ¿sí me explico? ¿Sí? El mal carácter. ¿Quién se ha podido quitar ese corazón que a veces actúa de manera contraria hacia el amor al prójimo? De esa carnalidad que a veces tenemos, ¿verdad? En nuestras iglesias, a veces en nuestra juventud, ¿sabe qué reina? Sin darnos cuenta, la fornicación. Está la pornografía en los matrimonios que los está deshaciendo. Está el adulterio. Y algunas situaciones que le están pegando a la iglesia. Y a veces usted llega aquí a la casa de Dios y dobla sus rodillas y le dice, Señor, lo volví a intentar y no pude. Y caminamos con cargas, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha cargado usted un garrafón? ¿Sí? Algunos sí. No lo aguanta, está bien. Pero si llevara usted a lo mejor 10 metros, es muy fácil para nosotros. Lléveselo 1 kilómetro. Y si se encuentra otro en el camino, levántelo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Al final usted llega y dice, ya no puedo. Y traemos muchas cargas nosotros. Jesús encontró a personas así. Encontró a personas como trabajadas, que ellas mismas habían querido ¿qué? Librarse de ese pecado, quitarse ese pecado para ser mejores. Y se comparaban con los fariseos y se comparaban con los escribas de aquel entonces. Pero decían, no soy digno. No soy digno de hacer las cosas. Posiblemente había ladrones, ¿verdad? Y ellos decían, ya me quiero quitar esto, ya no lo quiero hacer. Pero finalmente lo hacían nuevamente y lo lograron. Y entonces, ¿qué pasa en ellos? Había una frustración y entonces traían una carga. Y a veces nosotros, los que estamos aquí, yo le pregunto a la iglesia, ¿qué cargas traemos? De veras, esas cargas, ¿cómo lastiman? ¿Cómo pegan? Pero ahí están. ¿Está bien? La carga, ¿sabe qué es? Es nuestro pecado. Es con lo que no podemos, pero es algo que está consumiendo nuestro espíritu. Perdón que mencione esto, perdón. A veces es el cigarro. Y no podemos con el cigarro. A veces es el alcohol. Ay, hermano, eso sí somos bíblicos. Si la palabra dice que mientras no te embriagues es bueno, ay, dígamelo, hermano, se lo sabe de memoria. ¿Sí? Tú toma vino por causa de tu enfermedad, ¿verdad? Y a veces no podemos con estas cosas. Y son cargas que traemos nosotros aquí. El tabaquismo, el alcoholismo, ¿verdad?
Las malas influencias, las personas que tenemos alrededor de nosotros, nuestra manera de hablar, a veces ya lo dije, ¿por qué lo dije? Y a veces le decimos, Señor, es que me provocó, ¿verdad? Y son cosas que traemos, y son pecados, y le prometemos a Dios, porque todos hemos caído en eso, en decirle, Señor, hoy voy a ser mejor. Y a veces tomamos a enero, ¿verdad? ¿Y qué decimos? A partir de este año, otros tomamos la cena del Señor y decimos, Señor, voy a ser mejor. Y me acuerdo de los corredores. En enero los parques están llenos. Todos con su propósito. Todos listos para correr, para bajar de peso, para ser mejores. A fin de enero ya está la mitad. A febrero, ya en marzo están los mismos de toda la vida. Pero a veces así pasa entre nosotros. Venimos y le decimos al Señor, ahora sí. ¿Y qué vuelve a pasar, hermanos? Yo le pregunto a usted, a todos los que estamos aquí, ¿nos ha pasado o no nos ha pasado? Y entonces, ¿por qué Jesús dejó este texto? Es lo importante. ¿Por qué Jesús dejó este texto? Él nos entendía. Él sabía la humanidad de nosotros. Y lo vamos a estar viendo, ¿está bien? Ese es el contexto de lo que Jesús quiso decir en este texto, mis hermanos. A veces vemos a la persona de trabajo toda cansada y le dice, Jesús dijo trabajar. No, eso no quiso decir, para eso no aplica. Aplica para esto, mis hermanos. Nuestro rostro, ¿qué refleja? Hermanos, vamos a cantar con gozo. ¿Y qué refleja nuestro? ¿Dónde está mi gozo, verdad, hermanos? Refleja la separación que tengo con Dios, mis frustraciones, mis luchas. ¿Sí me explico? Y hay pecados, hermanos, honestamente, que hemos dejado de luchar. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros, porque son deleites de nosotros. Que me conozcan todavía, ¿qué? ¿Cómo qué? Ayúdenme, como soy, ¿verdad? Así, gracias, esa está bien buena, ¿sí? Así soy y qué, ¿verdad? Ya ni punto y aparte, porque ya no podemos ni punto y seguido, ni hay coma. Allí es así soy, acabó, cambiamos de párrafo, ¿verdad? Hay frustración, hay tristeza y a veces caemos hasta en depresiones. Jesús encontró ese mundo así. Imagínense que hayamos nacido con algún problema físico y que todavía esas personas, ¿qué necesitan de nosotros? Necesitan un abrazo, necesitan apoyo, necesitan el sentido de importancia. Pero si la señalamos, ¿qué pasa con ellos? Pues si ya están casi destruidos, ¿qué decimos de una vez, verdad? Jesús, ¿qué es para nosotros? Yo quiero comentarle a todos los que estamos aquí, hermanos, porque todos luchamos. Nosotros podemos luchar con la lascivia, podemos luchar con la pornografía, podemos luchar con el alcoholismo, con el tabaquismo, ¿sí me explico? Podemos luchar con el chisme, podemos luchar con lastimando al hermano o a la hermana. Pero Jesús vio algo en esas personas y les dijo, yo os haré ¿qué? Y aquí está el punto que yo estuve escuchando de mi hermano Daniel Duarte en la escuela sabática y de muchos comentarios de ustedes. Hermanos, Jesucristo está esperando que nosotros abramos el corazón para que Él entre a ayudarnos en las situaciones difíciles que tenemos en la vida. ¿Sí me explico? Él dijo, la gente ya luchó, ya quiso vencer el pecado y encontró algo que no pueden solos. Pero he llegado yo, ¿para qué? Para que ellos descansen. Y entonces el nombre precioso de Jesucristo, cuando meditamos en Él, encontramos esto, que Jesús es ¿qué? Tenemos que ir a Él, hermanos. De las cosas que no podemos vencer, tenemos que ir a Él y abrir nuestro corazón. Si usted y yo no abrimos el corazón, Jesucristo no va a entrar. Usted va a seguir luchando y yo voy a seguir luchando por los pecados que hasta el día de hoy tenemos, hermanos. Y entonces vamos a crecer y nos vamos a morir con esos pecados que no podemos.
Pero si hoy en día le decimos a nuestro Señor, abrimos nuestro corazón, no puedo, estoy trabajado, ya lo hice solo. Estoy con cargas que traigo por los pecados que tengo, pero hoy que quiero, descansar en ti. Y entonces viene algo precioso que Jesucristo presenta. Mujer, ni yo te condeno. Vete y ¿la perdonó o no la perdonó? Vete, mujer, estás limpia, qué hermosa vida. Tenía la oportunidad esta mujer de de seguir, pero vio algo en el corazón de la mujer. ¿Qué vio? Vio primero necesidad y la otra un arrepentimiento, hermanos. Un arrepentimiento. Y entonces la mujer, ¿qué hizo? Abrió su corazón. Y entonces Jesucristo actúa. No peques más, ni yo ¿Y sabe qué hizo? Dio una mujer muerta, le dio vida. ¿Es nuestro abogado? ¿Ustedes qué creen? Eso dice Primera de Juan, ¿verdad, hermanos? Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y está abogando por nosotros y está diciendo, Padre, ayuda a Iván. Iván está abriendo el corazón. Ayúdalo. No puede. Y cuando caemos, ¿sabe cómo entra Jesucristo? Dale otra oportunidad. Lo va a lograr. Lo vamos a ayudar. Si Él se toma de mi mano, lo vamos a ayudar. Miren, hermanos, ¿qué pasó? Jesucristo, ¿qué más es? Es tu amigo. Es tu hermano. ¿Qué quiso decir con llevar mi yugo? Había leyes en aquel entonces, ¿se acuerda? Y eran leyes muy pesadas para ellos. Pero esas leyes, yo quiero decirles, ojalá y se me interprete en este momento bien, no podían quitar el pecado de la persona, sino al contrario, las juzgaban, ¿verdad? Pero Jesucristo le dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y sabe cuál es el yugo de Jesucristo? La dirección. Cuando en los animalitos, hermanos, hay un buey viejo y va a entrar un buey nuevo, ¿saben qué hacen? Lo ponen con un buey de años. ¿Para qué? Para que el buey dirija al nuevo y le enseñe, ¿sí me explico? Pero Jesucristo dijo algo, mi yugo y el yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Jesucristo? Primer punto, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Con qué más? Y allí es el punto que debemos de reflexionar. Los que estamos aquí, ¿cómo amamos a nuestro Dios? No, usted son reflexiones de uno mismo, ¿sí me explico? ¿Cómo amamos a nuestro Dios? En otras religiones van los domingos, van media hora, van una hora y con eso es suficiente para ellos, aunque se desconecten de Dios toda la semana. Pero nosotros, ¿cómo estamos, hermanos, amando a Dios? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, te vuelvo a preguntar, ¿me amas? Tú sabes que sí te amo, Señor. Y la tercera vez, ¿qué pasó con Pedro? Se entristeció, hermanos, y le dijo, Señor, tú sabes que qué. ¿Con qué profundidad, iglesia, amamos nosotros a Dios? ¿Con qué profundidad le amamos? ¿Qué lugar ocupa nuestro Dios en la vida de nosotros? A veces estamos y decimos, ¿cómo es posible que algunos de una iglesia adoren imágenes? Pero nuestros dioses actualmente son otros, quiero decirle. Todo lo que no ocupa el número uno es Dios. Y lo que está, ¿qué? Y lo que está por arriba de él es idolatría, con todo respeto lo digo, hermanos. Y somos un pueblo, créame, que yo tengo preocupación, porque la palabra de Dios dice, y amarás, ¿qué? Al Señor tu Dios. Pero ¿cómo, hermano? A mí me gusta. ¿Con qué? Con toda tu ¿qué? Con toda tu fuerza. ¿Con todo qué? Tu mente. ¿Y con todo qué más? Y con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Entrégale todo, ¿sí? Y a veces eso me preocupa. Actualmente, ¿cómo le entregamos nuestra vida a Dios? ¿Cómo?
Oye, vente a la escuela sábado. Ay, no, toda la semana me paro a las 6 de la mañana y todavía quieres que el sábado venga. Oye, llego a las 10, 11 de la noche. ¿Sí? Son expresiones, porque todos las hemos vivido. Hermano, hermana, mira, te invito al culto de oración. No, yo no voy al culto, hermanos. El sábado y está bien, mediodía. Bueno, ¿qué está demandando de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que le amemos ¿cómo? Con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero también dice, y a tu prójimo como qué. Y aquí es donde me detengo. Debemos de revisar todos los que estamos aquí. Yo puedo decir, amamos, y todos me dicen en coro, ¿cómo, hermanos? Pero entonces debemos de reflejar ¿qué? Cuidado, ¿sí? Ese es el resultado de amar a Dios, el amor al prójimo, como viene aquí. Y esto es lo que tenemos que revisar. Nuestro amor al prójimo nos habla de nuestra relación que tenemos con Dios. Pero esto vino a dejar Jesucristo. No juzgues. ¿Qué? Ama a tu prójimo. ¿Y amar a mi prójimo qué es? Si yo veo que una persona está mal, ¿qué debo de hacer? ¿Señalarla? ¿Lastimarla? ¿Decirle por eso te pasan las cosas que te pasan? No, mis hermanos. Todos los que estamos aquí, todos somos pastores. Y tenemos que llamar a la persona y sentarnos con ella y platicar con ella y decirle, mis oraciones están por ti. Yo voy a orar a Dios para que tú abras el corazón y entonces el que haga la obra, ¿quién va a ser? Dios. Busquemos las cosas que dice la palabra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Y me gustaría que hoy reflexionáramos. Ese es el yugo de Jesucristo, hermanos. Dice, amarás ¿qué? Al Señor tu Dios y a tu prójimo. Pero quiero pedirte algo, dice Jesucristo, que también busques las cosas de dónde. ¿Qué le pasó a David por estar distraído? Y cuando los reyes salían a la guerra, ¿él qué dijo? Yo me quedo a descansar. Y cuando se quedó a descansar, entonces empieza la consecuencia de todos sus males. Pero aquí está el punto. Busquemos primero las cosas de arriba. Y a veces estamos buscando las cosas materiales. Y creemos y hemos cambiado el verso. Si tú buscas las cosas materiales, vas a ser bendecido. ¿Sí o no? Es al revés. Tú busca, apasionate por Dios. Que tu vida refleje a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Lo demás vendrá por añadidura. Dijo Juan, si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿qué más? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que debemos de revisar. ¿Nuestra vida está en luz o no está en luz? Vuelvo a repetirle. ¿Qué quiso decir Jesús con llevad mi yugo sobre vosotros? Dijo, sí, hermano, que Él es nuestra luz, que las buenas obras ¿qué? Glorifican su nombre. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 5. Y aprendan de mí, que soy ¿qué? Con esto, Jesús nos está invitando a unirnos. Antes, hermanos, quiero ver con ustedes Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Sí, pues, dice, tú has resucitado con Cristo, ¿qué? ¿Dónde está el yugo de Jesucristo? ¿Buscando qué, mis hermanos? Buscando las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado dónde? Hermanos, ahí debe estar nuestra mira, en las cosas de arriba, porque tú has resucitado ¿con quién? Con Cristo.
Nuestra manera, hermanos, de vivir en el mundo debe de ser glorificando a Dios. Ese es el yugo que pidió Jesucristo. Dice, verso 2, pongan la mira. ¿En dónde? No dónde, dice, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? Qué precioso. Ese es el yugo que Jesucristo vino a dar. Dice, ya no te voy a cargar de leyes. Ya no. Yo te estoy pidiendo que ames a tu Dios y ames ¿a quién? A tu prójimo. Y te estoy pidiendo otra cosa, que tus obras glorifiquen a Dios. Y te estoy pidiendo otra cosa, que pongas la mira en las cosas arriba. Qué precioso yugo, hermanos, pero qué difícil de llevar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él está invitándonos ¿a qué? A unirnos a Él. Y si nos unimos a Jesucristo, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nos parecemos a Él. Dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de quién, como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Y es cuando Pablo aplica el versículo, mas ya no vivo yo, más qué, más vive Cristo en mí, porque la obra la hace Jesucristo en nosotros. Él nos está pidiendo, hermanos, y nos está pidiendo a gritos tomar el centro de nuestras vidas. ¿No le pide usted? A mí me lo dice, hermanos. Iván, dame el centro de tu vida. ¿Pero qué cree? Cuando tenemos un corazón de piedra entra Jesucristo. Está esperando, dice, y yo les haré corazones de carne, ¿verdad? Y en ese corazón de carne, ¿quién entra, hermano? Mire, y aprendan de mí. Eso quiso decir. La humildad. ¿Qué es la humildad? Cuando uno se desnuda el corazón, hermanos. Cuando uno abre el corazón. Cuando uno reconoce que está mal. Cuando uno dice, Señor, con esto no puedo definitivamente. ¿Sabes qué? Este es mi pecado, porque hay pecados que no reconocemos. Por eso el salmista dijo, ayúdame con mis pecados que me son ¿qué? Que me son ocultos. Porque hay pecados que son ocultos en nosotros, pero hay otros que los disfrutamos. Pero este es el momento, mis hermanos, de que avancemos en la vida cristiana. Por eso muchas veces no avanzamos. La misericordia de Dios está con nosotros, la gracia de Dios está con nosotros, pero es tiempo de poner un alto en el camino. Y esto vino a poner Jesús a estas personas. Hermanos, el que estaba paralítico lo señalaban, le vuelvo a repetir, y le decían, ¿pecó quién? Él y sus padres, imagínense qué pasaba en él. El que estaba ciego lo deshacían, destruido, y todavía lo pisoteaban más a esa mujer. Pero Jesús dijo, yo los vine a liberar. Yo les vine a dar libertad. Ustedes están trabajados, están cansados, pero yo les traigo un nuevo yugo a ustedes donde van a disfrutar la vida. Pero necesito algo de la iglesia, que aprendan a ser ¿qué? Mansos y humildes. Cuando uno es manso, ¿qué pasa en nosotros? La persona mansa se permite ser dirigida por el Espíritu de Dios, hermanos. Se permite ser dirigida por la palabra de Dios. Qué precioso es esto. Y Jesús permitió todo eso. ¿Qué más, hermanos? Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere aconsejarnos. Quiere darnos todas las herramientas para poder luchar con las situaciones difíciles de nuestras vidas. Y la preocupación es la siguiente. Cuando Dios nos habla, hermanos, ¿escuchamos su voz? ¿Escuchamos su voz? Algunos caemos de rodillas, pero otros no la escuchamos. Y un día, hermanos, tendremos oportunidad, si Dios nos permite, de predicar sobre el silencio de Dios.
El silencio de Dios en nuestras vidas es terrible, hermanos. El pueblo de Israel lloró, se quejó, se humilló, y 400 años hubo silencio. Hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que Zacarías, esposo de Elizabeth, ¿se acuerdan? Entró en el sacerdocio y se aparece el ángel después de 400 años, hermanos. Y a veces ha habido, por los pecados que tenemos, un silencio de Dios en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros le hemos pedido de una o de otra forma a Dios situaciones difíciles que pasamos, pero no nos ha contestado. Y tenemos que hacer reflexiones del por qué no nos contesta Dios. Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas, porque las quiere transformar, porque está esperando que abramos el corazón. Pero Él es paciente y Él está esperando a qué horas abrimos nuestro corazón para que Él actúe. Nos quiere dar herramientas, ¿sabe para qué? Para vencer el pecado. Para vencer el pecado. Y aprendan de mí que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis que, hermanos, cuando dejamos que Dios actúe en nosotros, cuando Dios trabaja en nosotros. Jeremías capítulo 6, por favor. Verso 16. Dice la palabra de Dios y nos habla esta tarde. Así dijo Jehová: paraos en dónde. Y miren y pregunten por qué, hermanos, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis qué. Pero el pueblo, ¿qué dijo? Pero nosotros, ¿qué diremos, hermanos? Que sí andaremos. Y yo le invito a esto, a que revisemos este mediodía, esta tarde, en qué caminos andamos. ¿No sería precioso? Señor, estoy en este camino, pero tengo que revisar para estar en el camino tuyo. Y entonces entenderemos, porque mi yugo es fácil y qué más, hermanos. Yo soy la luz, dice en Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará donde, hermanos. Qué precioso. No andaremos en tinieblas. Efesios capítulo 2, verso 10, por favor. Voy culminando, hermanos. Verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos, ¿qué, hermanos? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué. Somos hechura de Él, porque mi yugo es fácil y ligera qué. Y cuando nosotros actuamos y nuestras obras son de luz y somos hechura de Dios, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Glorificamos su nombre y damos que mucho fruto. Me gusta esta parte. Juan capítulo 15, con esto culmino.
¿Lo tenemos, hermanos? Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que. Así que, hermanos, dice el Señor Jesucristo, lo dijo hace más de 2 años, de 2000 años, más de 2000 años. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Pero ¿qué cree? Hoy nos lo dice a nosotros. Tu iglesia, tú Iván, que no has podido con pecados, con situaciones que van en contra mía, hoy te digo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Llevad mi yugo entre vosotros. Y dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Y qué precioso es el descanso de Dios. Qué precioso es cuando nuestra vida está en línea con Dios. Porque entonces usted dobla rodillas y le agradece eso a Dios. Pero qué difícil es, hermanos, cuando traemos cargas. Volteemos a ver a Dios y corrijamos nuestro camino. Es la palabra de Dios en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Hermana. Sí, hermano. El pecado mata, aplasta, hermano. Es sacar. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga.